Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifica nuestras almas. Perdón, alguien está con el micrófono abierto y me pierdo. Empiezo de vuelta. Adriana, me parece que sos vos que tenés... No. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Bueno, vamos a comenzar directamente por la iglesia siguiente, porque hoy tenemos que ver 4 iglesias. Es la iglesia de Tiatira. El texto. Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce del Líbano. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu resistencia y tus obras últimas, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas a la mujer, Jezabel, la que se dice profetiza, adoctrinar y extraviar a mis servidores en la prostitución y la idolatría. Yo le doy tiempo para convertirse, pero ella no quiere convertirse de su fornicación. He aquí, la echo en cama con sus cómplices de adulterio, en gran tribulación, si no se convierten de sus obras. Y a sus hijos los haré morir de muerte, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escruta los riñones y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Os digo a vosotros, los demás de Tiatira, los que no sostenéis esta doctrina, ni conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no echo sobre vosotros otra carga, solo lo que tenéis, mantenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, como yo la recibí de mi Padre, y las regirá con vara de hierro, como se quebrantan los vasos de arcilla. Y le daré la estrella de la mañana. Quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta carta, el Señor comienza presentándose como el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce del Líbano. Los ojos como llamas de fuego ven las profundidades de Satanás, y los pies, fuertes y vigorosos, van a sostener la estabilidad de la iglesia. Los ojos como llamas de fuego pueden indagar, verificar, como dice más adelante el texto, escrutar los corazones y sondear los riñones. 3, Clara, por favor. Jack dice, esta iglesia profética es muy vigorosa. Amor, fe, servicio, resistencia, obras crecientes. Pero la comunidad posee al mismo tiempo otro espíritu que no es el espíritu del Padre. Se vuelca en los abismos demoníacos a donde la arrastran los falsos profetas, es decir, a la muerte, única cosecha de los que siembran. Los frutos, los hijos, están entregados a la muerte, mientras que el espíritu del Padre es todo vida y Señor que da la vida, como dice el credo de Nicea. El Señor ve las obras de la comunidad de la iglesia y conoce su amor, su fe, su servicio, su resistencia y sus obras actuales, que son más dinámicas, más numerosas que las primeras. Son 5 obras que denotan una asimilación vital y fructífera a la palabra de Dios, un crecimiento.
Sin embargo, la comunidad no ve los abismos demoníacos que se ocultan detrás de las aparentes seducciones de las palabras de la falsa profecía. Parece que en la comunidad había una mujer que se llamaba sugestivamente Jezabel, la Jezabel que ya vimos en otra carta, la Jezabel que estuvo casada con el rey judío que persiguió, bueno, ahora lo vamos a ver eso, al profeta Elías, que se autodenominaba profetisa, esta mujer contemporánea de la iglesia, y muchos fieles aceptaban ser adoctrinados por ella. Este adulterio del que habla el Señor es con la palabra de Dios, que se va consumando con palabras seductoras y excitantes, que invitan a una especie de sensualidad intelectual, atractiva, pero peligrosa. Jezabel es del 840 a.C., era una princesa de origen fenicio que se casó con el rey del reino del norte de Israel, Ahab. Era una mujer muy lista y astuta que practicaba el culto al dios Baal y quería imponer sus prácticas al pueblo judío. Mandó matar a varios profetas de Dios y buscó matar también al profeta Elías. Volvemos a 3, al mismo. Jack agrega un texto de Proverbios que ejemplifica esto. La mujer insensata es barullera, seductora e ignorante. Sentada en el trono de las alturas de la ciudad, grita a los caminantes que el simple venga aquí. Al insensato le dice, las aguas robadas son dulces y el pan hurtado delicioso. Y aquel no sabe que las sombras están ahí y que sus convidados están en los abismos del infierno. Por eso ya continúa diciendo, en esta misma página, los verdaderos profetas denunciaron incansablemente a los falsos, por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo 7, 15, 20. Solos el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, de ojos de fuego, lo que indica su vínculo con el Espíritu, dan el discernimiento de espíritus y la autoridad del poder en la Iglesia. Ese discernimiento se practica por la fe que ve con los ojos de aquel que escruta los corazones y sondea los riñones. Jeremías 7:10, 17:10. En el comienzo de esta carta, el Señor inicia llamándose Hijo de Dios. Y el igúmeno Atanasio, igúmeno griego, dice algo que me pareció muy interesante. El título Hijo de Dios es mesiánico y corresponde plenamente al contenido del segundo salmo, donde el Mesías tiene el poder sobre las naciones y destruye a sus enemigos con cetro de hierro. Exactamente. El Salmo 2 dice, pídeme y te daré las naciones por herencia, por posesión los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetros de hierro, como vaso de alfarero los quebrarás. Con la facilidad con que se rompen los vasos de barro, con la misma facilidad el Señor destruirá con una vara de hierro las profundidades de Satanás, como dice el Señor. Y aquí Jack dice algo muy importante. Volvemos a 3. Esta autoridad debería ejercer mediante una corresponsabilidad entre todas las iglesias y en cada una de ellas entre todos sus miembros. La verdadera autoridad sobre las naciones es un servicio para ellas, luz de revelación a las naciones. En Lucas 2, el viejo Simeón le dice a María, ese poder se dará al vencedor de la prueba del falso profecismo con la estrella de la mañana de la que Jesús dirá al final de su libro, de este libro, yo, Jesús, soy la estrella radiante de la mañana. El poder cristiano es un servicio de luz, el mismo que en el cosmos ofrecen las lumbreras y los signos del cielo a los hombres que lo saben leer y seguir su dirección. Esto que dijo Jack quiere decir que el poder en el reino de los cielos está en el servicio, en la comunión de las iglesias. Las iglesias nos tendríamos que juntar para combatir sin violencia los embates del mundo que quiere penetrar en la vida de la iglesia. Amén. Puede ser la gnosis o puede ser otras cosas que ahora vamos a ver.
Lo único que el Señor ve de negativo en esta iglesia es la tolerancia con la falsa profecía, lo negativo. Pero la falsa profecía no es solamente una doctrina como la de Baal y Nicolao de la antigüedad, ¿se acuerdan los nicolaitas? La falsa profecía es la promoción, mediante el apoyo de las ciencias, de la política, de la economía, de las artes, de la sociología, de una manera de vivir o de actuar ignorando al Creador. No digo que estos elementos de los que hablé son malos, pero que no son suficientemente buenos cuando ignoran, ese conocimiento ignora al Creador. Monseñor Martín, comentando el diagnóstico del Señor a las 7 iglesias, agrega: otra segunda postura que es denunciada en las 7 iglesias es: tengo contra ti que dejas actuar a Jezabel o a Balaam. A través de Tiatira, particularmente, encontramos ese lazo con la esposa adúltera que perdió el sentido del verdadero esposo y se deja fascinar por los falsos esposos del mundo. Se ha relativizado el absoluto, se ha edulcorado nuestra vida y se han absolutizado las realidades relativas, el dinero, el reconocimiento de los otros, cualquier tipo de apegos que son legítimos pero que nos hacen esclavos, objetos. Y ahí tomamos el tema de la prostitución. Es un tema bíblico. Permitimos ser el objeto de situaciones o hacemos que el otro sea un objeto. Siempre somos víctimas, pero está la ausencia del sujeto y el Cristo dice: arrepiéntete, reencuentra una vez más el lazo con los verdaderos desposorios, reencuéntrame a mí en el interior, reencuentra la verdadera alianza que te hace libre, que te hace sujeto vivo, consciente, amante, reencuentra el yo soy, vuelve a soplar sobre la verdadera fidelidad. Este combate es una corresponsabilidad con el obispo y la comunidad. El Señor recrimina la pasividad de la Iglesia que permitió el adoctrinamiento y el extravío de los servidores. Pero como muy bien dice Monseñor Martín, no se trata solamente de la gnosis histórica, sino de la cantidad de mundo que permitimos que entre en la transmisión de la Iglesia con el pretexto, por ejemplo, de la renovación de la Iglesia, de la facilitación de los cantos o de la lectura bíblica. Es un tema a discutir, no hay nada decidido, pero es un tema que deberíamos discutir todas las iglesias, o por lo menos la nuestra también. Jesús lo aclara muy bien, diciendo: no echo sobre vosotros otra carga, solo que lo que tenéis, mantenedlo hasta que yo venga, que les es suficiente el cargo en este tiempo. Guardar las obras hasta el fin, como dice finalmente el texto, para recibir la estrella de la mañana, es decir, recibir al Cristo mismo en su gloria increada. Su gloria increada. 4, por favor, Clara. La iglesia de Sardes. Nosotros no hablamos de natural o sobrenatural, hablamos de creado o increado. La ortodoxia. A la iglesia de Sardes. Al ángel de la iglesia de Sardes escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre de viviente, pero estás muerta. Sé vigilante, afirma al resto que está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras plenas ante la faz de Dios. Acuérdate de lo que recibiste y oíste, guárdalo y conviértete. Si no vigilares, vendré como un ladrón, no conocerás a qué hora vendré sobre ti. Mas tienes algunos pocos nombres en Sardes que no han manchado sus vestidos, y andan conmigo vestidos de blanco, pues son dignos. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante la faz de mi Padre y ante los ángeles. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia, en esta iglesia el Señor se mantiene como el que tiene los 7 espíritus de Dios,
que no está en el prólogo, sino que pero nos está indicando, va a estar inmediatamente en la siguiente texto que vamos a ver con Clara. Se va a presentar los 7 Espíritus de Dios, que nos está indicando la presencia del Espíritu Santo, retomando el prólogo del libro y las 7 estrellas, que son los ángeles y los obispos. 5, por favor, Clara. Esta iglesia tiene renombre de estar muy viva, pero en realidad está muerta con el terrible sopor del alma. Ojo con las actividades de la iglesia. No lo digo ojo policíacamente, digo ojo con las actividades de la iglesia. No, una iglesia no es viva porque tiene muchas actividades. Ha perdido su vestidura nupcial y pascual, la vestidura blanca, la vida en Cristo. Sin embargo, como en tiempos de los profetas en Israel, subsiste un resto, vivo pero a punto de morir si no comulga con una iglesia viva. A esta iglesia desvestida, mancillada y vacía a los ojos de Dios, adormecida y muerta, el Cristo le habla como a alguien que puede revivir si se une al resto como a un fermento vital. La apariencia de estar muy viva como iglesia nos parece indicar que tenían muchas actividades, pero la mirada del Señor, la vitalidad de una iglesia, se evidencia en la presencia de Dios reflejada en esas actividades. La iglesia necesita ser una institución, pero una institución del reino, un espacio que permita el advenimiento del Señor en los acontecimientos de la vida de la comunidad. La actividad de la comunidad necesita estar presidida por una mirada del mundo desde el reino y no por una mirada del reino desde el mundo. Sin embargo, luego del fuerte diagnóstico expresado por el Señor, la Iglesia recibe 5 consejos que guardan la esperanza de un nuevo renacimiento. Es como un renovado bautismo para recuperar las blancas vestiduras del reino, que también son necesarias para el banquete eucarístico, según la parábola de Lucas 14. 6, por favor, Clara. Jack nos da una lectura de estos consejos. Velar y despertarse de su sueño mortal, de su ilusión y de su vanidad mentirosa y de su falso renombre. Consolidar el resto vivo, ese pequeño resto del que habla Jesús, reconocerlo y reconstruirse a partir de él, en la vida en Cristo, pues en el plano personal los que restan están revestidos del Cristo resucitado. El color blanco no es el de la pureza moral, es el de la luz y la victoria pascual del Cristo y de nuestra unión con Él. Es el color de la vestidura nupcial. Recordar el don recibido antaño a través de la audición de la palabra y actualizarlo en experiencia presente, no basta haber hecho en otro tiempo una experiencia espiritual verdadera, ya que ésta exige ser vivida en el presente. Guardar el don recibido, la enseñanza de la fe, el Evangelio, sin deformarlo con el falso pretexto de adaptarlo a las costumbres del mundo. Modélate según las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Dice Pablo, guarda este precioso depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. 2 Timoteo. Tenemos que transmitir de manera viva lo que recibimos de manera viva, lo que habéis recibido como gracia, devolvedlo como gracia. Mateo 10:8. Y por último, dice Jack, convertirse. Este verbo empleado en casi todas las cartas significa literalmente cambiar de espíritu, metanoia, y de dirección, volver a Dios, a su Cristo y a su espíritu. Aquí resume e implica los demás consejos de los cuales es condición indispensable. Cuando yo hablo de actividad en Cristo, no quiere decir que tenemos que estar en la iglesia rezando todo el día. Quiero decir que todo lo que hacemos en la iglesia puede ser en Cristo. Limpiar una lámpara es hacerlo en el Cristo, sabiendo
que estamos limpiando una lámpara que después va a formar parte de la liturgia, que después va a formar parte del cuerpo del Cristo a través de nuestras plegarias, que después va a formar parte de nuestro renacimiento. Cada actividad de la Iglesia, no necesariamente una actividad mística, pero ojo que podemos hacer místico cualquier actividad de la Iglesia. A eso me refiero. No hablo de un divorcio entre lo material y lo espiritual. Al contrario, de una comunión. Es como el Señor, después de oír estas palabras de Jacques, es como si el Señor se estuviera diciendo lo que les dijo a los apóstoles en la última cena. Haced esto en memoria mía. Pero no dijo haced esto en memoria mía solamente por la institución de la Eucaristía, sino de todas las palabras y actos que comenzaron con el lavado de los pies y que concluyeron con Getsemaní, que yo lo voy a recibir con la última parte del capítulo 17 rápidamente, que el Señor dice, haced esto también en memoria mía, que resume todo lo que dijo anteriormente. No ruego solo por esto, sino también por los que van a tener fe a causa de su palabra, para que sean todos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros y que el mundo tenga fe en esto. Tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, como tú en mí, para que lleguen finalmente a ser uno, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amas como me amas. Eso es lo que el Señor nos dijo, hacer esto en memoria mía. Es decir, para empezar tenemos que ser una única iglesia. Y para eso tenemos que volver a las fuentes. Y esa memoria es memorial presente del pasado y del futuro. Eso que dice el Señor, hacer esto en memoria mía. Lo dice el celebrante en el momento de la elevación de los dones que posteriormente serán consagrados. Haciendo pues el memorial de su pasión gloriosa, de su resurrección de los infiernos, de su ascensión a los cielos y de su segunda y gloriosa venida, hacemos un memorial de lo que va a venir. No hay tiempo en este momento, o mejor dicho, hay otro tiempo, un tiempo espiritual donde hay, como dice Monseñor Martín, solamente dos tiempos, el presente y el ausente. Y en esta iglesia de Sardes hay algunos pocos, dice el texto, un pequeño resto que ha conservado la memoria del primer amor. Y sobre este resto pequeño según el mundo, pero columna vertebral según el reino, la iglesia puede reconstruirse, siempre. Es una esperanza que el Señor nos da a través de estas 7 iglesias. Jack termina diciendo, entonces la vida del pequeño resto, la vida escondida con Cristo en Dios, cuando el Cristo se manifieste, será manifestada en gloria, al fin de los tiempos. Entonces, el vencedor de la prueba, ya vestido de blanco, con su nombre ya inscrito en el libro de vida, será firmado y reconocido por el Cristo frente a su Padre y frente a sus ángeles. Dice Monseñor Martín, una penúltima postura es Sardes. Crees que estás viva, pero estás muerta. Haces como si estuvieras viva afuera, a través de las manifestaciones, de lógicas exteriores y superficiales. Crees que estás viva a veces de prácticas religiosas, pero perdiste el lazo con el interior y estás muerta. Despiértate. Vuelve a retomar el cuidado, la atención, vuelve a la conciencia de la presencia, realima lo que está todavía en ti. 7, claro, por favor. A la iglesia de Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cerrará, y que cierra y nadie abrirá. Conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes poco poder y guardaste mi palabra
y no renegaste de mi nombre. He aquí te entrego la sinagoga de Satanás, que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí haré que vengan y se postren ante tus pies y conocerán que yo te amo. Porque guardaste la palabra de mi resistencia, también yo te guardaré a la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Qué actualidad, ¿no? Vengo pronto, mantén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, se está construyendo una iglesia en el cielo con las columnas de nuestra confesión del nombre de Cristo en el mundo. Al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén, la nueva, que desciende del cielo de junto a mi Dios, y mi nombre, el nuevo. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el Señor se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cerrará, y el que cierra y nadie abrirá. Tanto el nombre de santo como el de verdadero son nombres adjudicados únicamente a Dios. Santo es calificado en el Antiguo Testamento solo a Dios. Tengo, no sé, infinidad de textos, Salmos, Primera Reyes, Habacuc, Job, etc. Y el nombre verdadero también se refiere a Dios. Éxodo, Números, Esdras, Salmos, varios, etc. 8, por favor, Clara. Ya comienza diciendo, Filadelfia significa que ama a sus hermanos. Esta iglesia realiza lo que su nombre indica, amada de Dios. Es la iglesia de las pequeñas comunidades fraternales. Recibe, como la iglesia de Esmirna, la corona de vida, pues toda su fuerza y su riqueza provienen de su escaso poder, de su fidelidad a la palabra del Cristo, a su nombre y a esa resistencia decisiva cuya originalidad hemos advertido en el testimonio de Jesús. Es la iglesia de la puerta abierta, esa puerta que es Jesús mismo, cuya llave es la llave de David, Isaías 22, 22, y David significa bien amado. Esa llave es la llave del Cristo, verdadero hijo de David, único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, lo dice al final del Evangelio de Mateo, todo poder temporal y espiritual, Mateo 28, 18 y Juan 17. Él es el único que abre o cierra y transmite a sus discípulos este poder de ligar y desligar, esas llaves del reino, como un servicio gratuito ejercido con miras a la conversión. Llave de David es el cuarto nombre divino que cantamos durante los 7 días consecutivos durante las celebraciones de las vísperas de los nombres divinos que preceden a la fiesta de Navidad. Y en la antífona del Magnificat, el canto que precede al canto del Magnificat, el coro canta, todos cantamos, oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres sin que nadie pueda cerrar y cierras sin que nadie pueda abrir. Ven a sacar de la cárcel al cautivo sentado en las tinieblas y la sombra de la muerte. El igúmeno Atanasio agrega que la puerta abierta indica también la misión apostólica, la misión cristiana. Es decir, Jack habla de la puerta abierta para que entren todos. Y el igúmeno completa diciendo que esa puerta también es para hacer, porque Cristo también nos envía. El padre Jack decía que la originalidad del cristianismo es el envío. Id y haced discípulos a las naciones. Id, muchas veces el Señor dice, y sobre todo al final de los evangelios, de 2 o 3, no me acuerdo exactamente. Y da como ejemplo de las palabras de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Pablo dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y después se quedó 3 años en Éfeso. Pablo permanecerá en Éfeso porque se le ha presentado la ocasión de predicar, abriéndose una puerta grande para una obra abundante y rica,
porque los contrarios van a ser muchos, como dice él. 9, Clara, por favor. Jack dice, porque ella está libre del poder político y de riquezas materiales, esta iglesia, y de todo tipo. Esta fraternidad de amigos en Cristo puede recibir por su puerta abierta a los que se dejaron seducir por Satanás. Abre las puertas del reino por su fidelidad a Jesucristo y no por el oro o la plata, o por una propaganda moral o política. En la puerta hermosa del pórtico de Salomón, Pedro dice al mendigo paralítico, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, anda. Por eso el Señor promete guardarla a la hora en que Él vendrá de la prueba, que sobrevendrá sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra que se identifican con ella, instalando instituciones aparentemente poderosas y permanentes, pero de hecho frágiles y efímeras. Esta iglesia tan pobre, tan fiel y tan fraternal recibe una declaración de amor muy rara en la Biblia. Te amo, le dice el Señor. Ella pasará a través de la prueba, pues será columna en el templo de Dios, es decir, que recibirá la fuerza misma de Dios. Y al mismo tiempo recibirá un triple nombre, el de Dios inefable y escondido, el de Jerusalén nueva, llena del Espíritu, y el del esposo de esta Jerusalén, el nombre nuevo del Cristo, su nombre de primogénito de la nueva creación, recibido en Pascua y revelado al final de los tiempos. Ella ha guardado el nombre del Cristo y solo ese nombre, y al final recibirá un triple nombre nuevo. 10, Clara, por favor. A la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia de la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Puesto que eres tibio, ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, no necesito nada, y no conoces que eres miserable, desgraciado, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado para enriquecerte, vestidos blancos para vestirte y que no se manifieste tu vergonzosa desnudez, un colirio para ungir tus ojos y que veas. Yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Sé pues ardiente y conviértete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le daré sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta última iglesia, dice el Padre Jack, por favor, 11, Clara, es la única que no recibe más que censuras. No obstante, a ninguna otra le habla el Cristo con tanta ternura. Es la iglesia de los penitentes del gran retorno, de la conversión plena de esperanza. El Cristo, que es el amén, la afirmación verdadera, el sí. Amén quiere decir sí, es. El testigo fiel y verídico no puede soportar una iglesia hipócrita, fundada por Epafras, discípulo de Pablo, se ve en Colosenses. Esta iglesia vive en la ciudad de la Odisea, que significa pueblo de justicia. Pero ella se justifica a sí misma, ignora su situación y se miente inconscientemente. Hipócrita se cree lo que no es. Además es tibia, encerrada en su riqueza y en su seguridad y no desea nada más. Es la actitud diametralmente opuesta, contraria a las bienaventuranzas.
Estos son los 7 defectos que el Señor le revela crudamente: tibieza, ignorancia presuntuosa, miseria, desgracia, falsa pobreza porque es rica, ceguera y desnudez. El Cristo se atribuye el nombre de Amén, es decir, del sí. Y además sabemos que para darle más fuerza a lo que va a decir, muchas veces Jesús repite 2 veces, amén, amén, os digo. Es decir, sí, sí, os digo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos le respondemos al Señor, como dice Monseñor Martín, con un ni, ni. Ni una respuesta de afirmación, ni una respuesta de negación. Y eso es la tibieza. Ni una cosa, ni la otra. Pero para desarrollar esa tibieza, con el conocimiento que tenemos los cristianos de ese amor hasta el fin que Jesús desplegó en todos y en cada uno, es necesario una ceguera de corazón, una indiferencia tan poderosa que solamente la tibieza inconsciente puede tolerar. Es lo que los padres denominan la conciencia elástica, la hipocresía. Hace 20 y pico de años yo leí un poema cuyo lenguaje ahora, con la lengua moderna, me van a decir que es muy anticuado, pero se lo voy a leer porque me parece muy interesante y me hago cargo del idioma. Conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, pero ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo, a solas con el pecado. Espera que me olvidé la última parte. Seas tú para el culpado delator, juez y verdugo. La conciencia elástica, según los padres de la Iglesia, hay 4 tipos de conciencia. La conciencia elástica es la conciencia que no es ni la conciencia de la autocondena ni la conciencia del permitir todo. Es la conciencia en la cual para mí permito todo y para el otro tengo la conciencia estricta de la ley, etc. Un día, si quieren, hablamos de la conciencia. Conciencia viene de ciencia, que es conocimiento con. Conciencia es el conocimiento con Dios. Esa es la conciencia. Es esa palabrita que hagamos lo que hagamos, a veces nos martiriza, pero puede ser que se elimine totalmente la conciencia, que es el último tipo de conciencia, que es la conciencia depravada, llaman los padres, que es lo que hoy llamamos el psicópata, que no tiene ninguna conciencia de lo que hace. Además hay 2 tipos de conciencias, ¿no? Una conciencia del yo, gnóstica, que es del yo, y una conciencia sobre los demás, es una conciencia ética. También es cierto que desgraciadamente muchas iglesias inventaron y siguen adoptando una actitud legalista y condenatoria contra el no cumplimiento de los preceptos, que terminó generando un rechazo justificado, aunque no genuino, de esta ceguera. Porque si yo comento un acto y alguien me juzga, me va a generar un rechazo. ¿Por qué? Además, ¿por qué? Porque estamos viendo que Jesús no juzga, propone una salida. Esta iglesia, que es la iglesia de casi todo el mundo cristiano, para mí, en la cual estoy absolutamente incluido, quizás puedo ser uno de los líderes, esta iglesia es la gran posibilidad de conversión que tenemos todos, que nos está ofreciendo el Señor con este texto. En los preceptos Dios manifiesta simplemente su voluntad, sin imponerla. A veces nos advierte las consecuencias de no aceptarla, pero no como una amenaza velada, sino como una consecuencia. Es decir, como si yo dijera, si pones los dedos en el enchufe te vas a electrocutar. No es una condena. La condena cierra más el corazón y el castigo no despierta el amor, sino el temor. Y así muchos han encontrado la justificación
para el abandono del no cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy occidental. Lo hemos mamado desde chicos. Monseñor Martín nos dijo en 2019 que una mirada posible del significado del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo sería el árbol del cumplimiento y del no cumplimiento. Es decir, el árbol de lo bueno, que es el cumplimiento de las cosas, ir hasta el fin, y el árbol del no cumplimiento, es dejarlas a medias. Es la tibieza. Entonces la tibieza también es ineptitud para alcanzar el fruto. Página, 12, Clara. Ya continúa diciendo, los dos extremos de frío y calor son preferibles a ese justo medio, a esa honesta mediocridad, que fundan finalmente la injusticia y la deshonestidad. Solo una cima justa puede justificar las laderas extremas y contrarias. El justo medio es una justicia que se engaña y engaña a los demás. ¿Cuántas veces nuestras iglesias a lo largo de las edades y hoy en día se han mostrado tibias y dignas de ser vomitadas por el Cristo? Sin embargo, y aquí está la fuerza paradójica de la esperanza, opuesta a toda seguridad y a todo descanso pasivo en las promesas recibidas, Jesús reprende, educa y aconseja a esta iglesia que ama y que desea ver volver a Él. El Señor, depositando su confianza en nosotros, nos ofrece humildemente la conversión. Y esta conversión, este cambio de espíritu, es un intento no violento, amoroso, de abrir nuestro corazón. Y así Jesús ofrenda a la iglesia de la Odisea, la iglesia que está muerta, 7 admirables consejos que Jacques enumera. Por favor, volver al 12. Comprar al Señor ante todo el oro acrisolado en el fuego. El oro es el símbolo del amor verdadero y ardiente, del amor humano, purificado y transfigurado por el fuego del Espíritu. Luego los vestidos blancos. Sabemos ya por la carta a la iglesia de Sardes qué significan. La vestidura nupcial y pascual hace desaparecer toda falsa desnudez del personaje social, bien vestido y adornado, henchido de sí mismo, hipócrita y satisfecho. Después un colirio para ungir tus ojos y que veas. Es la unción crismal del Espíritu Santo, es la única que puede iluminar nuestros ojos ciegos de nacimiento, ojos de una iglesia instalada en su moral, sus doctrinas y sus éxitos. El ardor del fuego que es caliente y reanima sin consumir. La conversión, volverse hacia el que viene. Escuchar también la voz del que llama a la puerta, la audición, es el camino hacia la visión y la fe. Y finalmente abrir la puerta de nuestra vida cerrada, abrir nuestro corazón y nuestras manos para recibir aquello cuya urgente necesidad hemos olvidado. Acto de libre decisión que todo lo permite. Entonces entra el Cristo mismo y es la intimidad inolvidable de la cena mística, donde el Señor hace de la iglesia su esposa, en un intercambio que las fórmulas de alianza del testamento judío afirmaban desde hacía siglos y que el Cantar de los Cantares cantó mejor que cualquier canto. La voz de mi amante dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi maravilla, yo para mi amante y mi amante para mí. Cantar de los Cantares, 5.2 y 6.3. Los vestidos blancos también significan el bautismo. Para Simeón el Nuevo Teólogo, la conversión es lo que continúa el rito del bautismo y se realiza con la inmersión en las aguas de las lágrimas. Me parece un texto hermoso porque no estamos salvados cuando estamos bautizados. Es el punto de partida de un camino. Y las aguas de las lágrimas es la conversión, que es dolorosa. El colirio sobre los ojos es la unción crismal, como dice Jacques, que justamente con el santo crisma, cuando estamos crismando a un fiel, comenzamos por los ojos.
Cenaré con él y él conmigo, es la cena mística, la Eucaristía. El Señor dice, Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Monseñor Martín dice, y todavía una más profunda, la Odisea. Aquí el Cristo se aplica a sí mismo el nombre de Amén y le dice a la Odisea, no eres ni frío ni caliente, porque eres tibia, te voy a vomitar. A fuerza de no ser ni caliente ni frío, a fuerza de no comprometerse, de no adherir, estamos ahí, ni caliente ni frío, ni. No se compromete uno en nada, flotamos y de repente somos como expulsados, vomitados por la vida porque no hay un sí o un no, es ni, la tibieza. Es una palabra difícil de entender, muy fuerte. Somos vomitados, porque somos una especie de veleta mal digeridos por la vida y terminamos siendo vomitados. Es una invitación al compromiso, hoy más que nunca, un compromiso profundo, un sí profundo a la vida, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Somos vomitados. Te imaginas que eres rico, dice Monseñor, yo ya no necesito nada. No sabes que eres miserable, pobre, ciego, desnudo. No sabes que no sabes nada. Crees saber todo, no sabes nada, que no sabes nada. Arrepiéntete. El amor no es complacencia. El Señor viviente viene a sacudirnos, viene a acariciarnos con su ternura y a veces viene a sacudirnos para despertarnos, para invitarnos a abandonar ciertas formas de funcionamiento, a arrepentirnos. Y nos invita a un ejercicio magnífico. Mira, dice, estoy a la puerta de tu vida. Sea lo que sea que estés viviendo, agradable o desagradable, yo golpeo a la puerta de tu corazón. Si estás atento, si sabes oírme, si sabes escucharme, abrirás la puerta y vendré a cenar contigo y a invitarte a dar sentido a lo que es difícil para ti. Te voy a iluminar por el interior. Voy a compartir esta comida, esta cena de sentido y de armonía. Hay que aprender a escuchar al viviente que golpea la puerta. Y la gran actitud para nosotros hoy es arrepiéntete. Todo lo que vivimos hoy, esta crisis espiritual, está al servicio de esta conversión, de este darse vuelta. Hemos perdido la orientación y nuestro camino hoy es darnos vuelta y arrodillarnos. Aquí estoy, Señor. Cualquiera sea el rostro que ponemos a la palabra del Señor. Toda la iglesia debe decir, henos aquí, Señor. Y personalmente, Señor, heme aquí. 13. Por favor, Clara. El padre Jacques continúa diciendo, los carismas vinculados a los ministerios o servicios confiados por el Cristo y a las energías que provienen del Padre no pertenecen a ninguna iglesia en particular, sino que se le dan a cada una en distinta medida, la medida de Cristo, para el bien común de todas. El Cristo es su Señor, junto con el Espíritu Santo, que de edad en edad actualiza en cada una de ellas y en cada uno de sus miembros la obra única del Cristo, distribuyendo sus dones en cada uno según su medida. Entonces, haciendo un resumen, Éfeso es la iglesia de los apóstoles, del amor, el árbol de vida. Esmirna, la iglesia de los mártires, la iglesia pobre que recibe la corona de vida. Pérgamo es la iglesia de los doctores, la iglesia de la fe, del maná y del nombre nuevo. Tiatira, la iglesia de los profetas, el espíritu, el poder, la estrella. Sardes, la iglesia del pequeño resto, la vida en Cristo y los vestidos blancos. Filadelfia, la iglesia de los hermanos, fidelidad, columna del templo. Y la Odisea, la iglesia del gran retorno de los penitentes, esperanza, trono de Dios.
Jack termina diciendo, perdón, las palabras que inician y terminan cada carta nos conducen desde el Cristo que camina en medio de las iglesias hasta el trono del Padre, compartido por el Hijo, que hace sentar en él a su iglesia amada. Al final de cada uno de los septenarios del libro, el séptimo elemento de la serie anuncia el septenario siguiente. Aquí el trono del Padre, su reino y su poder estarán en el centro de la visión que inaugurará el segundo septenario, que oiremos con Clara. Eso no lo dijo Jack, lo digo yo. Y junto al Padre estará el Cordero inmolado y de pie, que en la última carta ofrece a su iglesia la cena pascual, la Eucaristía. A semejanza del primer día del Génesis, llamado en el texto hebreo día 1, no dice día primero, es día 1, es en el que se crea la luz. Este primer septenario es el septenario 1, es decir, que permanece subyacente en todos los otros, aclaro yo, como el día 1 permanece en todos los números. Como el libro, acá dice Jack también, perdón, como el día 1 subyace en todos los otros días, por el hecho mismo de que Dios llama día a su primera criatura, la luz. Del mismo modo, este septenario de las 7 lámparas ilumina todos los demás septenarios, porque todos suponen el señorío del Cristo sobre las iglesias y el testimonio de Jesús, asumido y renovado por ellas. Es como una concepción luminosa, en el sentido físico y espiritual de esa palabra, de toda la aventura del Apocalipsis, de toda la historia del hombre. Amén. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Enrique, Sí, Agustín. Sí, te conozco la voz. Quería preguntarte, algunos dicen que estas 7 iglesias sería como, digamos, 7 iglesias que se han visto en la historia del cristianismo en distintos periodos, o que simplemente cada iglesia puede estar en algún estado de estas 7 iglesias. ¿Cuál es tu opinión o la del padre Jack sobre esto? No, son ambas, pueden ser ambas opiniones. Ajá. Creo que lo dije yo al principio, o lo dije yo que lo decía Jack, pero pueden ser ambas. Puede ser al mismo, pero no exactamente o que es cada tipo de iglesia diferente o que son al mismo tiempo iglesias concretas, porque incluso se acuerdan que en una de las iglesias dice el nombre del primer obispo de la iglesia, históricamente, son iglesias históricas. Yo hay cosas que no dije porque, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea era un pueblo, por ejemplo, donde es muy interesante, donde estaba la medicina más actual y eran expertos en oftalmología. No es casualidad que Jesucristo le haya propuesto un colirio, digamos. Uh-huh. Era una iglesia. Todo esto lo he leído de este igúmeno griego, que es griego y que conoce perfectamente toda Grecia y demás. Y hay muchas de esas cosas que yo no he contado que indican la existencia histórica. Por un lado. Por otro lado, la Odisea, y somos todos ahora, creo yo, casi todos, muy poco. Hay un muy pequeño resto, como la iglesia anterior, ese pequeño resto. Pero, porque estamos en el mundo, en la iglesia. Ahora yo quería aclarar una cosa, porque yo hablo de estar en el mundo y no estar en el mundo, es como si
si nosotros tuviéramos que elegir, o como si nosotros tuviéramos que renunciar al mundo. No, esa no es la actitud. Pero nosotros necesitamos, como hablábamos con Clara no hace mucho, Clara me decía, necesitamos tener un norte, necesitamos tener una meta, no sé cómo llamarlo. La meta es el reino de Dios. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, lentamente, en un trabajo que nos lleva toda la vida, tenemos que ir lentamente, primero conociendo las leyes políticas, sociales, místicas del reino de Dios, que para eso la Iglesia lo muestra durante todo el año, y después ver, es decir, qué pasos vamos dando hacia ese mundo y qué no le decimos a este mundo. No se trata de salir del mundo, porque tenemos que darnos cuenta de una cosa que es muy importante. El cristianismo comienza con Abraham, que Dios le pide un éxodo, que salga del mundo. Después comienza con Moisés también, que le pide un éxodo del pueblo. Pero también sabemos que ese pueblo pasa por el desierto y se muere casi toda esa generación y entra uno solo al reino de los cielos. O sea que digamos, el trayecto es muy largo de pasar de un reino al otro. Pero es muy importante, y me gustaría leerles una pequeña cosita que yo tomé, porque nosotros como cristianos creo que estamos repitiendo lo mismo que le pasó al pueblo judío. Les voy a leer un texto del 1 Samuel. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá, y le dijeron, tú ya eres viejo, y tus hijos no siguen tus pasos. Samuel era un poco el líder, el juez del pueblo. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y él rezó al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, pero no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos, como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses. Así se comportan también contigo. 1 Samuel 8:4-8. Y la Iglesia se ha totalmente, no lo ha pedido, ha tomado el reino de este mundo y se ha banalizado casi completamente en muchísimos aspectos. Se ha mundanizado, se han achicado criterios, se ha modernizado entre comillas. Tampoco hay que hablar de una regresión, porque en el principio de los tiempos estaba la gnosis también, o sea, también estaba el mundo. Pero digamos, tenemos que hacer un discernimiento. Yo creo que estas 7 iglesias es una tremenda enseñanza para el discernimiento de lo que es del mundo, de lo que no es del mundo, y de cómo es un pensamiento abierto de qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino para que la iglesia vaya acercándose al reino de Dios. La iglesia en este momento ha llegado, se ha politizado, hasta tiene un país. No estoy criticando una religión en particular, porque casi todas las iglesias son tremendas instituciones, todas. Y después hay un pequeño resto en cada iglesia, seguramente. Pero tenemos que entender profundamente, y Dios hoy nos está sacudiendo, nos está vomitando de su boca, ¿qué van a hacer con esto que está pasando? ¿Qué van a hacer con el COVID? Y nos está preguntando también a las iglesias, ¿qué van a hacer con esto? Perdón. Es decir, el cristianismo está volviendo a hacer lo mismo que hizo el judaísmo. Yo no estoy hablando mal del judaísmo, y ojo, quería aclarar una cosa, que cuando habla sinagoga de Satanás, no sé si repararon también que no habla de los judíos en general,
hablan de los judíos que los perseguían y los mataban a los cristianos, como pasó, por ejemplo, con la iglesia de Esmirna, que mató al obispo de Esmirna, Policarpo, por ejemplo, que pedían que los maten. Es decir, hablan de esos judíos. Jesús dice sinagoga de Satanás. Para el pueblo judío, Dios no rompió su alianza con el pueblo judío. Yo pienso también que cada una de estas cartas nos están dirigidas a cada uno personalmente. Es verdad que son cartas a las iglesias, es decir, que hay una dimensión comunitaria en ellas. Pero también creo que cada uno de nosotros puede sentir que cada una de estas cartas le da un hachazo en alguna parte, y también sentir hasta qué punto las promesas son vivificantes. También otro aspecto es que cada uno vive en una iglesia, creo que todos los que estamos aquí presentes formamos parte de una iglesia, y que podemos sentir cuál de estas cartas le corresponde más a la iglesia en la que vivimos, a la comunidad en la que vivimos. ¿Nos parecemos más a Sardes, o a la Odisea, o a Éfeso, o a Esmirna? Habría que empezar a ver, que esto nos ayude a hacer una especie de análisis de nuestra situación, a esclarecer nuestra situación ante nuestros propios ojos. Ante los ojos de Dios, es claro. Ante nuestros propios ojos, esto es un camino de esclarecimiento, tanto a nivel eclesial, comunitario, como a nivel personal. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y una de las razones por las cuales dije que tenemos que hablar como iglesia era para esto, justamente porque al principio no se asusten, porque les va a pasar lo que me pasó a mí cuando yo estudié psicopatología, que me veían todas las neurosis, ¿no? Porque ya creo que lo dije eso. Y bueno, todos tenemos un poquito, pero como dice Clara, hay una especialidad en cada uno en la iglesia. De alguna manera, esa mirada interior que nos llega interiormente a nosotros, individual, es totalmente así. Creo que Mónica ya había dicho algo la vez pasada sobre eso. O sea que tiene una amplitud que abarca todo. Totalmente de acuerdo, Clara. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Compartir algo de lo que esto produce en cada uno? Por ahora están compartiendo que les produce silencio. Bueno. Bueno, ¿Volveríamos? gracias a todos por estar aquí. Si les parece bien, vamos a iniciar el próximo módulo, no el próximo jueves, sino el jueves 13 de mayo, como para dejar de vez en cuando algún jueves libre. ¿Les parece bien? Entonces, el 13 de mayo, que es maravillosamente el día de la Ascensión, por lo menos para nosotros que estamos en nuestro calendario, y quería recordar a David que para quien hoy es el Jueves Santo, ¿no? Es decir, que ya te podemos decir, David, que Cristo resucitó, que esperas un poquito más y seguro que ya va a ocurrir.
Pero para nosotros occidentales el 13 de mayo es la Ascensión, y creo que es un hermoso día, y además la Ascensión este año, pero además el 13 de mayo fue el día en que se inició nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia ortodoxa de Argentina. Fue el día en que se bendijo el primer altar, el que hoy está en la cripta, y podemos decir que fue el día en que nació. Por lo tanto, es maravilloso para nosotros poder reunirnos con este extraordinario texto que es el del segundo septenario. Si ustedes tienen ganas, pueden ir leyendo el capítulo que se llama El Cordero abre los sellos de la historia, y que corresponde efectivamente a este segundo septenario que iniciaríamos el 13 de mayo y que nos llevaría hasta el 27 de mayo. 13, 20 y 27. Por supuesto que les voy a mandar el aviso, el recuerdo, etc. ¿De acuerdo a todos? Sí. Es Fátima también. Sí, es verdad. Día de la Virgen de Fátima. Exactamente. Exactamente, es verdad. Tal cual. Y fue el día en que hubo el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Ah, también. Fue el día de Fátima. Ese es un día cargado de significaciones contemporáneas y antiguas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Enrique, y gracias a todos. Gracias. Y que el Señor golpea la puerta de cada uno durante estos 15 días. Gracias, claro. Y que nos atrevamos a abrirla. Que nos atrevamos a abrirla y que seamos capaces de cenar con Él. Cosa que hacemos en cada liturgia, pero a veces nos pasa un poco demasiado exteriormente. Bueno, Adiós a todos. Gracias.